¿Están grabando esto, no? No, pero es que prefiero hablar más fuerte y no usar micrófono. ¿Sirve o no? ¿Se requiere micrófono? Sí, Perdón. ¿Ah? Tiene que ser con micrófono. Bueno, partimos. Bueno, ya nos hemos saludado. Es un gusto realmente para mí compartir este panel o esta conversación con Alfredo Yañán, que es un gran cientista político formado en Francia. Estuvo en la Sorbonne. Yo lo más cerca de la Sorbonne que fue estar en el Hotel San Michel, que queda cerca y se ve el Panteón. Claro, además carísimo el hotel. Me tocó en la pieza donde había estado Violeta Parra y Ángel Parra seguramente debe haber estado ahí. Pablo Neruda también. Bueno, y realmente un gusto además que esté presente nuestro presidente Andrés Tagle. En la tarde van a poder conocer a Juanita Gana, que es otra de las integrantes, y anoche pudieron conocer a José Miguel Bunle. Yo quisiera, bueno, dar un saludo especial al ministro Benedito González y a Fernanda Januzzi, muy obrigado, que nos acompañan de Brasil, que esté además por Colombia, no lo veo, debe estar fuera y se incorporará Alexander Vega, que es el registrador de Colombia. Por Colombia también Luis Guillermo Pérez Casas, que está ahí por el CNE, el Consejo Nacional Electoral. De Honduras, Francisco Hernández. Ahí está Francisco. Y aprovechamos también como de presentárselo a Alfredo. Por Perú vino Benito Portocarrero, de la OMPE, y está también Carmen Velarde, de RENIEC. Se va a incorporar seguramente un rato más. República Dominicana, la ministra magistrada Dolores Fernández y Mario Núñez. Está por Paraguay María Elena Guapenca, magistrada que está oficiando de jefa de esta misión o de este programa de visitas internacionales. Alberto Guevara, encargado internacional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. A Pablo, de Argentina, del DINE, y también reconocer la presencia de Sofía Vincenzi y de Tashina Obando, quienes representan al IDH CAPEL, que es la Secretaría Ejecutiva de Uniones. Yo tengo que partir dando una excusa. Aquí se consideraba además la presencia de Daniel Sobato. Daniel Sobato está recluido en una residencia sanitaria por 5 días por contacto estrecho con una persona con la que viajó desde Panamá, cuyo test dio resultado positivo y va a tener que quedarse 14 días también en Chile, y que es el director mundial de IDEA Internacional. Y a partir de eso, yo al final quiero entregarles, hacerles llegar una copia de una entrevista de Daniel antes de ayer. No la entrego porque habla bien del CERVEL, sino que más bien porque incorporó un nuevo concepto. Él ha hablado de siempre, en las conversaciones que teníamos cuando se declaró la pandemia y nos reuníamos por Zoom, distintas autoridades electorales de la región, tanto América y el Caribe, del Chile un laboratorio electoral. Y posteriormente, según un concepto nuevo, Chile se transformó en una serie de Netflix. Y eso lo planteó en una entrevista que yo le voy a hacer llegar, porque está muy, muy entretenida. Insisto, no es porque hable bien de nosotros, sino fundamentalmente porque hace una visión, como siempre, bastante lúcida de los distintos temas. Sí, bueno, sí. Sí, yo no saludé, se incorporó recién el presidente del Observatorio Electoral del Parla Sur, el doctor Laborde, y me parece Alexander Andreata se irá a incorporar en un rato más. Bueno, nosotros... está con el PCR. Bueno, nosotros como servicio electoral nos estábamos preparando para un ciclo electoral que ya venía complejo. Ahí está Alexander. Alexandre, perdón.
7 eventuales elecciones en 2 eventuales o 3 actos electorales. Eso enfrentábamos hasta el mes de septiembre, cuando tuvimos y Chile asumió la presidencia o la copresidencia junto al Servicio Electoral, al Tribunal Calificador de Elecciones del Protocolo de Quito, de las Naciones de Sudamérica, los 10 países que integran el Protocolo de Quito. En octubre se produce, como se ha denominado, ¿no es cierto?, el estallido social. 18 de octubre, una situación bastante compleja, inédita en Chile, con grados de violencia bastante desconocidos, diría yo, que además generan una movilización pacífica de 2 millones y medio de personas probablemente en el país, sin un liderazgo determinado, convocatorias probablemente a través de redes sociales, familias completas que de alguna forma plantean distintas peticiones. Yo aquí voy a usar tal vez algo que vi en una obra de teatro hace 2 o 3 días atrás, en el Teatro El Puente, que creo que lo van a seguir dando, donde Felipe Cepeda, un gran actor chileno, plantea desde la invisibilidad de personas que estaban un poco invisibles a el darse cuenta que hay un otro, hay una otra, y se produce la visibilidad, y en la calle se dice: aquí estamos nosotros presentes. Pero claro, eso produjo diversas reacciones. Por una parte, alcaldes de las regiones del país y de las 346 comunas empiezan a organizarse y le piden al servicio electoral que les colabore en la realización de plebiscitos comunales. Nosotros entendemos que eso no procede. La legislación chilena establece plebiscitos comunales, pero para casos específicos y para temas de la comuna, no temas de nivel nacional. Y por ende tenemos que decirles que no. Bueno, ahí debo reconocer que hubo un voto en contra y Alfredo estaba en la idea de colaborarles, y lo hicimos, conversamos con Andrés, bueno, estaba presidiendo en ese entonces, y entregamos toda la colaboración del mundo para los efectos de que pudieran hacer sus consultas o su plebiscito. No podíamos hacerlo porque en Chile no existe un padrón electoral que esté actualizándose. Existe un registro electoral que lo conforman los mayores de 17 años, pero que ganan su derecho a voto a los 18. Y el último padrón, entonces, del año 2017, se le entrega a los alcaldes que siguen un ritmo por su lado. Por otro lado, el gobierno asume de alguna forma esta situación de conflicto serio, grave. Me recuerdo la noche del 13 o 14 de noviembre, había iglesias que se estaban quemando, había edificios patrimoniales. Ustedes pudieron verlo en televisión porque eso fue ampliamente difundido. Y ahí nos encontramos con una actitud del presidente de la República que convoca a un acuerdo por la paz y por una nueva constitución. Eso fue la alternativa a sacar a los militares a la calle. Si uno hoy día lo mira en perspectiva, creo que estuvo correcto y que fue lo que había que hacer, y que incluso, ¿no es cierto?, encauzó dentro de la institucionalidad el grave problema que vivía Chile. Este oasis al que se había referido tiempo antes, que de pronto salía un volcán, como ocurre muchas veces, un volcán que uno desconoce, y que empieza con la lava a contaminar todas las cosas, y llama mucho la atención. Volviendo a los alcaldes, el 15 de diciembre, 220 comunas realizan una consulta o un plebiscito sin la participación del servicio electoral, pero con la colaboración del servicio electoral en cuanto a los padrones, etcétera, y más de 2,5 millones de personas, sí señalando que se podía votar
desde la casa, por el teléfono, a través por internet, pero más de 2,5 millones de personas participan en esa consulta y establecen como prioridades las pensiones, que es un tema serio que tenemos que enfrentar y que se está enfrentando, la salud y la educación pública, gratuita y de calidad. Pero por otro lado, el 15 de noviembre ya prácticamente todas las coaliciones y los partidos que integran el Congreso, el Poder Legislativo, excluido tal vez, que yo recuerde, el Partido Comunista y excluido el Partido Regionalista, ¿no es cierto?, Verde, Convergencia, se excluyen de esto sin perjuicio de que firma este acuerdo para generar el plebiscito uno de los candidatos del día de mañana, Gabriel Boric, que le significa un conflicto bastante serio al interior de su partido. Se establece entonces, como norma general, un acuerdo de un plebiscito a realizarse el 29 de abril, por primera vez paritario. Y esto es un hecho inédito, un hecho a nivel mundial, no ha ocurrido esto, de generar un universo de la Convención Constituyente de manera paritaria, con participación, reconocimiento y participación, 18 cupos de 10 de nuestros pueblos originarios o naciones originarias, y además con la participación de un 5% de candidatura de personas con cierta discapacidad. No había legislación, y aquí empieza el laboratorio, porque si bien se encarga un grupo de expertos de los partidos que firmaron el documento, el Servicio Electoral de alguna manera tuvo que tomar una cierta iniciativa. Y nosotros fuimos a hablar con el presidente de la Cámara de Diputados, con la presidenta del Senado. Previo a eso, nuestro director Raúl García, con los subdirectores, había ido por encargo del Consejo a hablar con estos expertos que estaban elaborando un plebiscito que se había acordado, pero que no tenía regulación y que tenía además estas novedades que no están en la legislación ordinaria. Creo que este es un primer punto que hay que destacar. Tomamos un rol activo, proactivo, más allá de lo que la ley establece, pero sin saltarnos facultades, sino que lo que hicimos fue representar los tiempos que se requerían para organizar un plebiscito que fuese absolutamente válido y legítimo, íntegro. Los expertos trabajan en esto, viene toda una tarea legislativa donde se nos invita a participar. Nosotros en el Consejo vamos viendo y tomando algunas medidas que nos toca transmitir básicamente a quienes estaban legislando. Yo diría que si nos hicieran la pregunta, ¿ustedes apuraron el tema? Apuramos el tema. Porque se produce una situación donde viene el planteamiento de los expertos, pero hay como una cierta actuación no muy activa de parte del Poder Legislativo. Y a nosotros nos interesaba que esto se apurara porque nuestro padrón electoral se forma para cada elección, cerrando los 140 días antes, cambios de domicilio, etcétera, cualquier cambio, a los 120 días determinando lo que es un padrón provisorio por parte del Consejo Directivo, padrón que se entrega a 2 empresas auditoras que independientemente unas de otras hacen la evaluación y ven el cumplimiento de las normas, y que a los 90 días nos entrega lo que es el padrón auditado. Nosotros recibimos como Consejo las sugerencias que se hacen por parte de las empresas auditoras y vemos si resolvemos aceptarlas o no. Es muy importante, por ejemplo, señalar que no aceptamos una sugerencia que se nos hacía de eliminar a las personas de más de 90 años
o de más de 100 años que aparecen en el padrón. En Chile se produce esa situación porque nosotros estamos obligados sobre la base de un documento que no es como en el Perú. Aquí es un organismo de gobierno, como el Servicio de Registro Civil, que de alguna manera registra las defunciones y nos comunica a nosotros las defunciones. Entonces, en el padrón ha ido quedando un rezago de personas que, como muy bien dice Andrés, nuestro presidente, o murieron en el extranjero, o no tenían bienes, o no hubo interés. Por ejemplo, nuestro gran pianista Claudio Raúl no inscribió la familia su defunción. Y eso implicaba, ¿no es cierto?, implicó que tuviéramos que hacer una gestión en Viena, con Austria, para los efectos de poder eliminarlo del padrón. Pero, para no quedarnos en más detalle, a los 90 días se le entrega a la ciudadanía la posibilidad del control social y se da un tiempo, que son 10 días, para que recurran al Tribunal Calificador de Elecciones y pidan o la incorporación de personas que están omitidas o la exclusión de personas que no tienen derecho a estar en el padrón. Ese proceso termina y a los 60 días nosotros declaramos el padrón definitivo. En este caso, nos interesaba precisamente que se cumplieran esos plazos, porque los parlamentarios decían, bueno, en 30 días vamos a hacer el plebiscito, en 60 días vamos a hacer el plebiscito. No, aquí se requiere cumplir estos plazos. Se fija el plebiscito el 29 de abril, nosotros ya nos subía o aumentaba en 4 más bien las elecciones. Yo cuento, ¿quiere o no una nueva constitución? Era una de las preguntas. ¿Qué órgano debe redactar esa nueva constitución? Segunda elección que debía hacer las personas. Además, la elección de los convencionales, cualquiera fuera la opción que se optaba respecto del órgano que debía redactar la constitución, que como ustedes saben era una posibilidad, una mixta, 50% de los parlamentarios actuales y 50% de personas electas popularmente, y por casi un 80% chilenos, chilenas optaron porque el 100% fuese elegido popularmente. Entonces, estábamos trabajando esos temas cuando la legislación se adecúa a estos plazos, se fijan los plazos y además de este aluvión legislativo se produce el tema de la pandemia. Y el 3 de marzo llega un primer caso y se empiezan a tomar todas las medidas que, como ustedes saben, ya han podido vivir en carne propia. Tienen a nuestro aeropuerto transformado en una especie de clínica o de hospital, digamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Todavía no está la legislación. Cuando sale la legislación no se había regulado, por ejemplo, algo tan relevante como el financiamiento del plebiscito, cómo iban a poder recaudar esos fondos en las distintas opciones, cuáles iban a ser los límites de gasto, cuáles iban a ser los límites de aporte. Entonces, también fuimos con mucha fuerza, planteamos como consejo al Ejecutivo y al Poder Legislativo que debía incorporar este tema. La idea era que el dinero no fuera quien resolviera el resultado del plebiscito. Y efectivamente, de parte del Ejecutivo hubo un reconocimiento de esto y no hubo ningún inconveniente y fue un aporte que pudimos realizar. A mediados de marzo se reordena el cronograma electoral y se fija para el 25 de octubre, se retrasa para el 25 de octubre el plebiscito. Esto trae toda una complicación, porque el 25 de octubre estaba considerado para la elección de los alcaldes, concejales, por primera vez en la historia de Chile, de gobernadores regionales, y bueno, ya a esas alturas todavía no, pero ya habiéndose aprobado el plebiscito, los convencionales o las convencionales constituyentes. Y esto se retrasa al año 2021,
Hubo que extender, ustedes comprenderán, hubo que extender los mandatos de los alcaldes, los mandatos de los concejales. Hubo que retrasar los tiempos en que, de acuerdo a la Constitución y las leyes, asumían los gobernadores regionales, que por primera vez se eligieron por elección popular. Antes existían los intendentes que eran nombrados por el presidente de la República. Hoy día hay un delegado presidencial en cada una de las 16 regiones de Chile que, en definitiva, representa al presidente, pero hay además un gobernador regional que está elegido popularmente, por el pueblo. Y se retrasan una serie de otros eventos, como era, por ejemplo, las primarias para elegir a los gobernadores regionales entre los distintos pactos o partidos, etc. Nosotros asumimos, creo, un rol, y creo que lo he dicho en algunos lugares, estoy convencido que como servicios electorales, como órganos electorales, como órganos jurisdiccionales, garantes del sistema democrático, muchas veces tenemos que asumir un rol proactivo. Sobre todo cuando, no quiero exagerar, cuando la democracia está en juego, no, pero sí hacer respetar las normas que permiten hacer una elección íntegra. Lo peor es improvisar, porque eso puede generar una situación bien compleja. Entonces, cuando fuimos convocados por la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, nos integramos a una comisión de trabajo, mientras se legislaba, donde participó, por ejemplo, Idea Internacional, estuvo Daniel Sobato, donde participó Marcela Ríos, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en Chile, y algunos otros expertos que fueron a dar su opinión. Una vez terminada esa reunión o esa comisión, ese grupo de trabajo, le pedí yo y también lo ofreció la presidenta del Senado, bueno, nosotros ya legislamos, ahora le traspasamos la posta a ustedes. Y tuvimos que cumplir como servicio electoral en algo que se ha mantenido, y a mí me alegra mucho con la presidencia de Andrés Tagle, porque convocamos a la sociedad civil, algo que no era, también era muy novedoso. Y convocamos a grupos de la sociedad civil, ONG, centros de estudio, universidades, entre todos fuimos viendo quiénes eran, incluso algunos expertos con nombre y apellido. Ahí entró Capel y también Sofi estuvo en varias de esas reuniones, y nos juntábamos más de 70 personas debatiendo diferentes puntos, diferentes aspectos vinculados con lo que teníamos tiempo, porque el plebiscito era en octubre. Y fueron saliendo ideas bastante buenas. Y recibimos colaboración también bastante buena. A partir de eso, por ejemplo, elaboramos un protocolo para las personas trans, que no existía y que por años habían vivido, ¿no es cierto?, la indignidad que se producía, sobre todo cuando había mesas de varones y mesas de mujeres, y donde se reían ahí en la cara y no respetaban la dignidad de estas personas. Bueno, avanzamos en ese protocolo, porque además se había producido una situación bien especial. La ley fue redactada al día siguiente del cierre del padrón electoral. Entonces, todas las personas que cambiaron de sexo registral o cambiaron de nombre, no se reflejaba en el padrón electoral. Y establecimos un sistema que respetara su dignidad. Tenemos el voto asistido, pero también trabajamos con la sociedad civil un sistema de buen trato con los adultos mayores, un sistema de buen trato con las personas con discapacidad. Uno tiende a tomar a la persona con discapacidad, le ayuda a cruzar, y ahí aprendimos que hay que preguntarle primero. Y si dice que sí, ¿no es cierto?, además hay formas de reacción. O sea, hubo un aporte muy rico de parte de la sociedad civil. Tuvimos entonces las elecciones, tuvimos el plebiscito, e inmediatamente después vinieron elecciones primarias para los gobernadores regionales en el mes de noviembre, estoy hablando del 2020, y en mayo nos habían fijado, ¿no es cierto, Andrés? En mayo nos habían fijado esta elección, estas 4 elecciones a nivel regional
a nivel local y de convencionales constituyentes. En abril. En abril estaba fijado. Gracias a Dios hubo la posibilidad, ¿no es cierto?, de un retraso, y además experimentamos por primera vez votación en 2 días, que era algo muy resistido. Porque, ¿y cómo se guardan las? Fíjate, es tan resistido que los votos en el exterior, nosotros tenemos más de 60 países donde se va a empezar a votar ahora un rato más. Andrés va a tener que ir a la Cancillería a ver cómo empiezan los primeros chilenos y chilenas en Nueva Zelanda a votar. Y ahí se estableció que el escrutinio debía ser en cuanto se cerraba la mesa, porque no había mucha confianza respecto de dejar algunas horas, que era lo que yo creo que correspondía, el escrutinio para que se hiciera y no influyera eventualmente, porque a las 4 de la mañana nosotros ya sabemos, ya empiezan los tweets y empiezan los medios de comunicación a comentar quiénes van ganando a medida que avanzan por los usos horarios de los distintos países del mundo donde hay chilenos. Bueno, en todos los países creo que hay un chileno al menos, pero por lo menos se requieren 9 para abrir una mesa receptora de sufragio. Entonces, yo como para ir cerrando un poco el tema, esto nos sirvió para, de alguna forma, avanzar en lo que puede ser el voto anticipado. Porque el voto anticipado, de hecho, permitiría una democracia más inclusiva. 100.000 trabajadores de la minería no pueden participar porque están en turno a 5.000 metros o 4.000 metros en la cordillera trabajando en su faena. Una cantidad indeterminada, no me atrevo a decirlo, de faenas forestales, pesqueras, están excluidos de poder votar precisamente. Las empresas lo que les dicen, si quieren votar, perfecto, pero se pagan ustedes el pasaje para llegar y les descontamos los días en que no participan. Entonces, con esto yo creo que mostramos que pudimos y fuimos capaces de resguardar, no hubo ningún reclamo, pudimos resguardar los votos con la ayuda de las Fuerzas Armadas, obviamente, y con personal del servicio electoral y apoderados de todas las distintas coaliciones. Hicimos esa votación en 2 días, posteriormente tuvimos que hacer las primarias presidenciales. Si nosotros salíamos de una, entrábamos en otra. Entonces ya no salíamos, quedábamos en realidad en este laboratorio, esta serie de Netflix, como quieran ustedes llamarla. Y posteriormente llegamos a la primera vuelta presidencial, donde otro de los puntos que a mí me gustaría destacar, porque creo que es importante al final, es fundamental que los órganos electorales tengan la posibilidad, como en el Uruguay, yo recuerdo al magistrado Wilfredo Prenco que nos contó que pudo Uruguay retrasar las elecciones porque tienen algunas facultades que la Corte Electoral les permite cambiar la fecha. Nosotros no, las fechas están fijadas en la Constitución, en la ley, el tercer domingo de noviembre y 30 días después la segunda vuelta presidencial. Vale decir, se requieren reformas para este tipo de cosas. Por suerte, conseguimos por la confianza que había en el órgano electoral chileno, y lo digo sin chauvinismo, pero ayer un poco lo comenté, el Latinobarómetro nos estableció que los órganos electorales estaban en primer lugar en Chile respecto de las instituciones de la democracia durante el año 2020. Fuimos subiendo de un 33%, me parece, en la primera evaluación que hicieron algunas encuestas chilenas, llegamos en el 66%, y en la presidencia de Andrés ya subimos estamos como en el 70%. Bueno, no solamente en mérito de Andrés, porque además es mérito de la PDI, que el programa, es que la Policía de Investigaciones, que lamentablemente el último director fue sorprendido con una supuesta eventual, todavía no hay un fallo, y la presunción de inocencia siempre es importante en esto, de corrupción, y eso significó que hoy día estamos en tercer lugar detrás de los bomberos, del colegio médico y el servicio electoral. Entonces es de las pocas instituciones que conservan ese prestigio. Yo lo digo con mucha humildad,
ustedes me conocen, los que no me conocen me van a ir conociendo, no es que uno venga a presumir, pero por eso nos hemos cuidado mucho respecto del tema del fraude. Ayer lo vieron ustedes cómo Karen Agüez y el equipo de comunicaciones pudo manejar esa situación. Vieron a Andrés seguramente en televisión anoche, hoy día en la mañana, cuando anunció una querella criminal pidiendo prisión preventiva respecto de una persona, ¿no es cierto?, que es un peligro para la sociedad y la democracia. Hoy día vamos a hacer otra. Se tomó esa decisión porque no queremos dejar pasar efectivamente abusos que ponen en riesgo la democracia. Eso mismo hizo que el Congreso delegara facultades en nosotros para ejercer básicamente medidas sanitarias y en estado de alerta sanitaria. Entonces, yo diría que ese es un tema que al final nos va a llevar y nos lleva a estar el día de mañana realizando la 14ª elección en 7 actos electorales. Todavía queda otra para septiembre, probablemente por ahí del año 2022, que es el plebiscito donde las personas van a poder decir si aceptan o no el nuevo texto de la Constitución. Entonces, como ustedes ven, efectivamente, este ha sido para el Servicio Electoral un laboratorio. Hemos tenido que colaborar haciendo cosas que no se habían hecho antes. Y además, bueno, la serie de Netflix debe ser un poco por la situación de misterio, sería más bien, más que misterio, suspenso, que se produce en la ciudadanía. Yo quiero quedarme hasta ahí. Estoy muy contento, además, que ustedes puedan venir, por último, a esta segunda votación presidencial desde el año 2017, que con mucho no nos veíamos cuando vinieron a la segunda vuelta de la elección del presidente Piñera. 4 años han pasado, yo anoche lo decía, estamos cada día más jóvenes y con más ganas de trabajar por la democracia, porque yo creo que juntándonos y mirándonos a la cara y compartiendo las experiencias es como efectivamente podemos colaborar en una época que viene bastante compleja y que seguramente con la intervención de Alfredo, que tiene otro enfoque, otra mirada, más bien yo he querido referirme a los aspectos logísticos, a las novedades que tuvimos. Por ejemplo, cambiamos el uso del lápiz grafito, que eso durante años y que estaba en la ley, porque la ley viene del tiempo, ¿no es cierto?, que las compras del Estado se hacían respecto del lápiz grafito, por el lápiz propio de pasta azul, la forma de no tener ningún contacto material entre las personas, de los vocales y los votantes o las votantes, y una serie de otras medidas que Álvaro también comentaba en el panel anterior con Sofía respecto de lo que es el protocolo sanitario. Yo me quedo hasta aquí y lo quiero decir, porque como me estoy yendo, puedo tomarme algunas licencias. Tengo el honor de dejar con ustedes a Alfredo Yañante. Hemos sido compañeros de trabajo, a ver que no se malinterprete, colegas, digamos mejor, colegas de trabajo desde el año 2013, y ustedes van a ver el interesante enfoque que va a dar sobre este tema y sobre otros temas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Patricio. Buenos días, tardes a todas y a todos. Bueno, voy a seguir con el hilo que instaló Patricio y que tiene que ver con enfatizar la complejidad a la cual nos enfrentamos, producto de 2 eventos muy traumáticos, que fueron, creemos que solo uno, pero son 2 consecutivos, que es el estallido social, que produjo efectos sociales, culturales y políticos de magnitudes desconocidas en la historia de Chile, y la pandemia. Y todo esto a 3 meses de distancia, y lo cual alteró calendarios electorales, creó nuevos eventos eleccionarios, y nos obligó, y es por este punto que quiero partir, nos obligó a literalmente hacer algo así como
adaptaciones creativas a un entorno que se había modificado dramáticamente, y eso introdujo una severa complejidad. A estas alturas ya llevamos prácticamente 2 años de pandemia. A menudo olvidamos cómo nos comportamos en el inicio de la pandemia desde el punto de vista de los órganos reguladores electorales, pero yo recuerdo perfectamente la tensión que se había instalado muy tempranamente a la hora de organizar elecciones, y tensiones difíciles, por ejemplo, con el propio Colegio Médico chileno y con su presidenta. Tuvimos una relación inicial bien compleja porque se instaló rápidamente la preocupación legítima, pero que poco a poco tomó una cara de obsesión por qué hacemos con los enfermos de COVID. Tienen que votar los enfermos de COVID a toda costa, lo cual a nosotros ya muy tempranamente nos convenció de que era prácticamente una imposibilidad, y ahí se nos coló un ejemplo internacional que yo estoy completamente convencido que es un excelente ejemplo en sí mismo, pero es un muy mal ejemplo porque inimitable, y eso fue Corea del Sur. Corea del Sur tiene una combinación de medidas que son envidiables: voto anticipado, 10 veces más locales que los nuestros. Se podía votar, los enfermos por COVID podían votar y eran inmediatamente aislados. Es decir, algo así como el paraíso en la tierra desde el punto de vista de cómo se puede votar idealmente en condiciones de pandemia, que para efectos nuestros es irrepetible. Es decir, es imposible, no podemos hacer eso. Y eso fue una discusión muy difícil que tuvimos, y yo recuerdo perfectamente la tensión que se nos instaló con la presidenta del Colegio Médico y su secretario general, el doctor Bernucci, que no había caso, no podían entender. Bueno, pasado el tiempo, hoy nadie se acuerda de los enfermos del COVID. Nadie. No es tema. Ya no hay obsesión, tampoco hay histeria, pero la hubo. La hubo. Y yo prefiero recordar esto porque esto tiene que ver con los tanteos iniciales, es decir, cómo uno tiene que moverse desde el punto de vista de la regulación de las elecciones en comicios gobernados por una lógica desconocida, que es la lógica de la pandemia. Y ya en mayo el tema del voto de los enfermos ya no era tema. En las primarias aún menos, primera vuelta no existió, y a partir de ahora tampoco existe. Como ustedes probablemente saben, si un enfermo por COVID llega a votar, él va a votar, o él o ella va a votar. No se le puede negar el derecho a voto. Pero a renglón seguido, si lo pillan, y existe una alta probabilidad que lo puedan identificar por el sistema de epivigilia, la persona va a sufrir sanciones por violar el código sanitario. Pero ahí tenemos 2 normas en pugna, ¿se dan cuenta? Ahora, eso hasta donde yo sé nunca ha ocurrido. No tengo recuerdo de que un enfermo por COVID haya votado y que haya sido al mismo tiempo detectado y sancionado. Pero todo esto para decirles que realmente al inicio esto fue muy complejo, y bueno, colectivamente, afortunadamente este es un órgano colectivo, que además internamente nos entendemos muy bien. Rápidamente empezamos a comprender las complejidades a las cuales nos estábamos enfrentando. Pero al mismo tiempo se nos coló un tema que ya venía de antes, pero que adopta ahora una nueva fisonomía producto de la pandemia, que es el abstencionismo, que es un poco de eso ahora que les quiero hablar. El abstencionismo en Chile digámoslo así, se oficializa en el año 2012, cuando este país, no es primera vez que esto ocurre, que Chile produce un Big Bang, en donde se conjugaron 2 factores, dos grandes transformaciones, que si uno lo ve retrospectivamente es una verdadera revolución, que yo creo que a esta altura es media negativa lo que hicimos. Chile abandonó el voto obligatorio, que ya había mutado desde el 88 hasta el 2012, había mutado en un sistema de voto obligatorio sin sanción, en los hechos. Chile abandona el voto obligatorio y transita al voto voluntario, pero al mismo tiempo con inscripción automática en los registros electorales.
esa cuestión, esa doble transformación fue de proporciones bíblicas, pero realmente de una envergadura increíble. Tanto es así que el electorado se expandió en alrededor de 5 millones de personas, 1 millón más de lo que preveían las tasas de crecimiento poblacional del INE. Por lo tanto, ahí literalmente pasamos rápidamente de los 8 millones de votantes, 8,5, si no recuerdo, de electores potenciales, a 13. Y a partir de ahí empezamos a ver que mucha gente no votaba. Porque antes se podía establecer el número de los que no estaban votando, pero proyectándolo o comparándolo con lo que se conoce como la PEV, la población en edad de votar. Ahora ya es la gente inscrita y ahí empezamos a observar con claridad el fenómeno abstencionista, que es de proporciones muy importantes en Chile y que evidentemente adquiere una fisonomía distinta, más marcada además, producto de la pandemia. Para darles un rango de ideas de la importancia de este fenómeno en pandemia, para el plebiscito de octubre, es cierto, Chile ahí bate su propio récord de participación, pero en un contexto, en una coyuntura eleccionaria decisiva para la historia de un país. Y se abstuvo poco menos del 50% de las personas. Es sorprendente, saliendo de un estallido social, en plena pandemia, una discusión política feroz, 50% de los chilenos no votaron. Y eso se agravó 8 meses después, en las elecciones de mayo, en donde el 57% de los chilenos no votó. Claro, tuvimos un episodio de alta participación en elecciones comparables, como que fueron las primarias presidenciales, en donde votaron alrededor de 3 millones de personas, si mal no recuerdo, en las últimas primarias. Pero enfrentados ahora a la primera vuelta de la elección presidencial, nuevamente nos pilla el abstencionismo con 53% de los chilenos que no votaron. Y la pregunta es qué va a ocurrir el próximo, mañana. Eso nos habla de números complejos, muy importantes, pero que al mismo tiempo, así como los he presentado, pueden ser un poco tramposos. ¿Por qué? Porque aquí también hay una pregunta por la composición interna de los abstencionistas. Y ya tenemos una idea, en comparación, tenemos una idea si comparamos dos eventos. En la elección presidencial 2017, primera vuelta, y elección presidencial de 2017, segunda vuelta, un mes después, salieron del padrón, habiendo votado en primera y no votaron en segunda, alrededor de 1.200.000 personas. Y votaron en segunda vuelta sin haber votado en primera vuelta, 1.300.000 personas. Y si uno suma a esos dos grupos, más las personas que votaron en ambas vueltas, eso da la friolera del 58% del electorado que en algún momento votó. Por eso digo que los números pueden ser bien equívocos en esto en materia de abstencionistas. A lo menos en el año 2017, que fue la última elección pre-estallido y después pre-pandemia, mal que mal hay 58% de los chilenos que votaron en una de las dos vueltas. Lo que no sabemos, y esperamos tener claridad ahora en el mes de abril, sobre el número final de cuántas personas, cuál es el electorado abstencionista duro, ese electorado que nunca ha votado, porque eso nosotros lo sabemos gracias a nuestro sistema de registro de captura, nosotros lo llamamos pistoleo, la captura del código de barra que está en los cuadernos una vez que uno sufragó. Ahí vamos a poder saber desde el 2002 hasta esta parte, manteniendo constante la población votante, suponiendo que las personas del 2002 son las mismas que están votando hoy, y vamos a tener la aparición de un nuevo electorado, porque es más joven, vamos a saber ahí cuánta gente objetivamente no ha votado nunca. A eso en ciencia política lo conocemos como abstencionismo a largo plazo, eventualmente permanente, que es un fenómeno además que se está produciendo de muy importante en otros países. Bueno, y eso me lleva al segundo ejemplo, y que tiene que ver con las diferencias de participación y la composición interna de quienes votaron en el plebiscito
y de quienes no votaron en las elecciones de mayo. Este dato no es, es decir, todavía no es público, pero estamos en confianza. Esto lo vamos a publicar en el mes de abril. Hicimos el pistoleo de las elecciones de mayo, pero no lo hemos publicado porque nos demoramos mucho en hacer el trabajo, y hacerlo a días de la elección podría incorporar un elemento de polémica probablemente inútil. Pero de todas las personas que votaron en el plebiscito de octubre, se retiraron de sufragar en el mes de mayo 2.250.000 personas. El número es enorme, enorme. Y lo sorprendente, esto es lo raro y lo paradójico de este tipo de cosas, es que hay 1.067.000 personas que votaron en mayo y que no votaron en el plebiscito. Sorprendente. Es decir, realmente es una cosa alucinante. Y si uno va y si uno suma todas las poblaciones, las que votaron en plebiscito y que no votaron en mayo, las que votaron en mayo, que no votaron en plebiscito, y las personas que votaron en ambos eventos, de nuevo nos da el 58% del electorado. ¿Y cuántos electores tienen en el padrón? En estos momentos estamos casi en 15 millones, 14.900.000. Eso es, claro. El crecimiento del padrón chileno es completamente vegetativo. En algunos años más va a experimentar un crecimiento más explosivo, producto de la incorporación al padrón por vía automática de la población inmigrante. Como ustedes probablemente saben, Chile tiene una legislación, de las legislaciones más generosas del mundo, sobre la concesión del derecho a voto a los extranjeros, porque con 5 años de resentimiento en Chile, un extranjero, cualquiera sea él, adquiere el derecho a voto. Y aquí la población, hay 2 poblaciones muy importantes que se van a incorporar, que son la venezolana y la haitiana. Y para todas las elecciones. Y para todas las elecciones, exactamente, para todas las elecciones. Es decir, pocos países en el mundo tienen eso, Créame, en Europa esta cuestión es excéntrica. Nosotros tenemos para las municipales votan los extranjeros, Ya. con 5 años de Ya. residencia. Nosotros para presidente, Sí. diputados, senadores, todas las elecciones, todas. Bueno, por lo tanto, esta pregunta por el abstencionismo, que de nuevo arroja el mismo número, 58% de las personas votaron en una o en los 2 eventos que acabo de describir, eso significa que a lo menos desde el 2017 hasta esta parte, hay un 40% más o menos, un 40% de abstencionismo duro. Vamos a saber más ahora en abril cuando retrotraigamos el pistoleo hasta las elecciones del 2012. Y ahí ya vamos a poder responder con mayor claridad y seguridad de cuánto abstencionismo de largo plazo estamos hablando. Pero permítame además establecer una comparación internacional en materia de abstencionismo. Este no es un fenómeno solamente chileno, aun cuando tiene particularidades muy locales, pero se inscribe en un fenómeno más general. Según datos de IDEA Internacional, en ese famoso informe que tiene que se llama Voting Turnout, entre el año 1990 y el año 2016, y esto se va agravando, y ya hice el cálculo con las elecciones francesas y la tendencia es dramática, en los países OCDE, que tienen una característica, predominio de los sistemas de votación voluntaria, en los países OCDE se está votando 12 puntos menos. En los países OCDE. 12 puntos menos. Al revés, en el mismo periodo y la misma fuente de datos, en los países de América Latina, en donde el predominio es el sistema de votación obligatoria, por eso es que es difícil la comparación con los países OCDE, y en donde Chile escapa a la racionalidad de la naturaleza del sistema de votación latinoamericano, gracias al sistema de votación obligatorio en América Latina, se está votando 7 puntos más. Pero la verdadera comparación es sistema de votación comparable con sistema de votación comparable. Si nos quedamos con el sistema de votación voluntaria, el declive de la participación electoral es generalizado. El mismo fenómeno, por ejemplo, se produjo en un evento tan cataclísmico como fue el Brexit en el Reino Unido. Eso ocurrió el mismo fenómeno. Por lo tanto, este realmente creo que es el gran problema
el abstencionismo de las democracias contemporáneas. Es decir, este es el verdadero problema. Bueno, creo, es una opinión que la tengo ya hace varios años, habiendo leído mucho sobre esto, yo creo que aquí hay un asunto ya civilizacional. Creo que el sufragio universal está perdiendo fuerza, energía legitimadora, algo que no se observaba cuando el sufragio universal es inventado retóricamente en la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, como se le conocía al inicio de la Revolución Francesa, pero que se proclama por primera vez en la Revolución de 1848 en Francia, 5 de mayo de 1848. Y se ensaya el sufragio universal por primera vez en 1850 en Francia, y paradojalmente lo gana esa elección un dictador, que es Luis Napoleón Bonaparte, Napoleón III, el sobrino del de la manito. Por lo tanto, aquí estamos en un problema mayúsculo, y el cual hay que, creo yo, abordarlo. Yo no me hago mucha esperanza en todo caso en esto, como si esto fuese un fenómeno de abstencionismo, o si hubiese una parte del fenómeno abstencionista que sea de naturaleza contingente. Es decir, por razones de contexto, por ejemplo, de distancia espacial, uno pudiese pensar que con ciertas reformas un órgano electoral como CERVEL podría abordar, no sabemos con qué nivel de eficacia, el problema del abstencionismo en aras de aumentar la participación, evidentemente. Bueno, desde este año hay una nueva legislación chilena que lamentablemente el presidente Piñera tardó en demasía la promulgación de la ley, por lo tanto no pudimos implementar lo que la ley contemplaba, que era georreferenciar los locales de votación en relación a los domicilios de los electores. Es otra lógica otra lógica que funciona en las elecciones. En las elecciones, en la antigua legislación, manda la mesa y después el elector. Aquí la idea sería partir por el elector y recién en relación al local de votación y su domicilio, y recién ahí asignarle una mesa. Es decir, es una racionalidad completamente diferente. Pero eso supone, de parte de CERVEL, georreferenciar los locales de votación, suponiendo que tenemos información perfecta sobre los domicilios de las personas y domicilios reales. Y eso no lo sabemos. Vamos a tener que hacer un ensayo, si mal no recuerdo, definimos que el 25% de los locales, 5 millones de hogares, íbamos a georreferenciar. No, pero era para lo anterior. Ahora claro, para futuro, supongo. Vamos a tener que hacerlo aquí. No sé cómo no sé cómo lo vamos a hacer, digamos, pero bueno, tenemos 6 meses para pensar eso, digamos. Pero ahí pretendemos disminuir el volumen de abstencionistas. Yo, para serles franco, y se los digo a mis colegas, al presidente y a Patricio como colegas de consejo, yo no me estoy haciendo mucha esperanza. Y les voy a decir por qué. Porque los chilenos y chilenas tienen la posibilidad ya de cambiar su domicilio electoral, ya sea por clave única. Hay alrededor de 9 millones de claves únicas activas. Es cierto, hay brecha digital, no lo ignoro, pero no están modificando su domicilio electoral. Y los chilenos y chilenas, cuando tienen su documentación de identidad vencida, se les ofrece en el momento, de modo presencial, por parte del funcionario del registro civil, si quiere actualizar su domicilio electoral o no. Vale decir, acercarlo a lo que es su domicilio real. Y no lo están haciendo. No lo están haciendo. Razón por la cual, si bien en algo evidentemente va a ayudar esta nueva legislación en materia de locales de votación, no me hago mucha esperanza de que se modifiquen dramáticamente las tasas de participación. Probablemente algo se va a lograr si llegáramos a alcanzar ese número mágico que no hemos podido llegar, que son los 8 millones de votantes. Bueno, eso sería un gran triunfo, pero no lo hemos logrado. No hay caso. No hemos logrado llegar a los 8 millones de votantes, que son más o menos 52% del electorado o una cosa así. No me recuerdo un porcentaje. Por lo tanto, todo este problema se aborda, bueno, de modo, suponiendo que hay una parte importante del abstencionismo que es de naturaleza o de características contingentes. Esto inevitablemente se aborda a través de votación anticipada. Ese mecanismo yo le tengo mucha más confianza, entre otras cosas porque permitiría a los trabajadores en faena resolver su conducta electoral, efectivamente.
solamente eso se puede lograr con votación anticipada pero yo ahí tengo serias dudas que en un país como Chile esto funcione, el voto por correo o por correspondencia, que es una práctica además que está muy en el centro de la polémica, por ejemplo, a propósito de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Si en Estados Unidos esto ha generado una fuente de polémica, yo no me quiero imaginar acá qué es lo que podría arrojar. Y todo esto para decirle, y por ahí termino, que no tengo ninguna duda de que existe un abstencionismo muy duro en Chile, de largo plazo, eventualmente para toda la vida, eventualmente. Es un fenómeno que como cientistas políticos no lo conocíamos, lo conocíamos de modo casi anecdótico, digamos, pero a esta escala, esto no lo habíamos visto. Y es un fenómeno que probablemente también se está instalando en los países europeos, a pesar de la elevación de los niveles de educación, a pesar de. Por lo tanto, esperamos saber un poco más sobre esto en el mes de abril, y todo esto, evidentemente, se ha reforzado este problema con la famosa pandemia. Ok, muchas gracias.